¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Conexión Bujía Podcast, un podcast de la familia de podcasts de Wami Media Productions, en el que en cada episodio te platicaré de temas relacionados con mecánica y cultura automotriz. Y pues estamos de vuelta después de que nos ausentamos. Ya no hay justificación, simplemente el trabajo no nos ha permitido hacer estos episodios como se debería. Porque a diferencia del hermanito mayor de que es el de Pelofans, este sí requiere un poco más de investigación en los temas y pues sí, eso hace que el tiempo para desarrollarlo sea un poquito más largo. Pero pues poco a poco ahí vamos poniéndonos al día, tratando de entregar los episodios completos y bien desarrollados. Y pues vamos a darle el día de hoy cabida a un tema que pues está bastante interesante. Vamos a volver a hablar acerca de un estilo de modificación o de personalización de automóviles que se está volviendo popular de nuevo, porque tuvo su boom por allá de la década de los 2000. Entonces, pues como ya hemos platicado en otros episodios, los invito a que vayan a ver los episodios pasados. Tenemos una necesidad de que nuestros vehículos resalten de los demás. Tratamos de darles un estilo propio y también buscamos que sean más veloces o más capaces, más eficientes. En pocas palabras, que el tuning se ha mantenido vigente hasta el día de hoy gracias a esta ambición que nosotros que somos amantes de los vehículos tenemos de resaltar sobre los demás. Y pues es que es interesante cómo una máquina que fue creada para llevarnos de un punto A un punto B se ha convertido en el lienzo de verdaderas obras de arte, que son la manera de expresarnos de quiénes somos en realidad, ¿no? Hay quienes se expresan a través de la música, hay quienes se expresan a través de la pintura, u otros a través de la escritura, pero hay un puñado de personas que a lo mejor no tenemos esas virtudes artísticas y lo que sentimos, lo que somos, lo que nos gusta, lo plasmamos en nuestro vehículo. Y pues toda creación humana está sujeta a ser un lienzo de arte. Entonces, pues es importante tener en cuenta eso. Em, Obviamente, gracias a esta necesidad de expresarse y de tener estas masas de metal que pueden ser customizadas, pues nos podemos encontrar con piezas únicas que fueron creadas de manera artesanal, lo cual tiene mucho valor y aporta a las diferentes subculturas que han surgido a lo largo de los últimos 120 años, desde que el automóvil fue inventado. Incluso en la misma creación del vehículo, cada quien le dio su estilo y su particular diseño en base a cómo veían que podía ser creada esta máquina. Obviamente le damos un salto de tiempo y fue en 2001 cuando sucedió algo muy interesante en Occidente, más en específico en el norte de América, pues llega a los cines la película de Rápidos y Furiosos. Esta se nos presenta, y en esta película en específico se nos presentaría un tuning car muy particular que llegó a América desde tierras del sol naciente y que actualmente está teniendo un renacer o quizás nunca se fue, ¿no? Eso sí no lo podemos determinar. Así que el día de hoy vamos a platicar del estilo JDM o JDM, como lo conozcas, vamos a hablar de él. Y pues para entender qué onda con el JDM, qué hubo con el JDM, hay que plantear el contexto de cómo fue que las empresas japonesas se adueñaron del mercado americano automotriz. Es importante recordar que en América hay una tradición automovilística muy importante, pues es la cuna del automovilismo. Em, Obviamente, la cultura automotriz es parte de la cultura o sea, más allá de ser una subcultura, es muy importante para los americanos la construcción de los vehículos y tienen grandes iconos que giran en torno a los vehículos, ¿no? Podemos mencionar muchos héroes, que no los voy a mencionar ahorita porque si no me voy a desviar mucho. Entonces, cuando empezamos a hablar de los estilos de tuning, no podemos dejar de mencionar a los vehículos hot rod, que pues son motores en vehículos pequeños, son motores sumamente grandes, de alta cilindrada,
y la mayoría son estos motores V8, la mayoría de ellos son sobrealimentados, por lo tanto, consumen harta gasolina. Y estos se consolidaron como los reyes de las calles americanas después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, cuando los veteranos de guerra empezaron a aprovechar su tiempo libre para mejorar sus vehículos, poniéndoles estos grandes motores y o tomando vehículos viejos de los 50, recordemos, no, de los 30, porque recordemos que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial termina por ahí de mediados de los 40. Entonces, cuando ellos regresan así como que no tienen qué hacer, toman vehículos de los 30, de los 20 o de los primeros vehículos, el Ford Modelo T, por ejemplo, y los empiezan a chaparrar, les empiezan a meter motores más grandes, los empiezan a pintar con esquemas de pintura diferentes. Entonces, ahí es donde empieza a surgir esta cultura. Eh, de igual manera, las grandes marcas americanas empiezan a pelearse por el título de la mejor. Marcas como Ford, Chevrolet, Dodge y algunas que ya no existen, ¿no? Está por ahí Oldsmobile, está por ahí Cadillac, que Pontiac, marcas que ahí estaban, ¿no? Con vehículos, algún vehículo de alguna marca estaba ahí presente para ser el que levantara la mano de decir, yo también tengo poder bajo el capó. Lo triste sucede cuando a inicios de la década de los 70 llega sin avisar la crisis del petróleo. En algún punto podríamos platicar de esto. Es un tema un tanto aburrido, no está tan relacionado con los vehículos, pero cabe mencionar que derivado de esta crisis que se da en los 70, pues los precios de la gasolina se van al cielo y pues con el tiempo esto generó que hubiera escasez. Obviamente esto impactó directamente a la industria automotriz, a la americana, que estábamos acostumbrados a estos grandes motores. A lo mejor en algún momento hacemos un contenido donde hablemos de por qué se generó este relajo, pero realmente se le hizo una maldad a la cultura automotriz americana en esa época. Al no haber gasolina, los americanos empezaron a ver con otros ojos los vehículos de motores más pequeños. Claro que los primeros en atravesarse son los japoneses. O sea, ya teníamos vehículos europeos y ya teníamos vehículos japoneses en el mercado americano, y los que empezaron a llenarle la pupila a los que querían un coche, pues fueron los japoneses. Y pues es que las marcas japonesas llegan a mediados de la década de los 50 empiezan a llegar los primeros vehículos importados desde Japón hasta Estados Unidos. En este periodo de la crisis del petróleo, algunas marcas japonesas como Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Honda, Subaru y alguna otra que se me esté pasando, se colocan en el gusto sobre todo de los jóvenes que no contaban con un presupuesto para comprar y mantener un vehículo americano, y se vuelven clientes de estos vehículos. Otra de las cosas que ayudó a que los japoneses se posicionaran dentro del mercado fue el hecho de que se le empezó a apostar a modelos más ambiciosos y ya con un lenguaje más deportivo. Tal es el caso del Datsun 240Z, que dio un gran golpe al mercado con un estilo de carrocería muy, muy particular, ¿no? Emulando un poco al Corvette de cuerpo de botella de Coca-Cola. Obviamente, tanto el Corvette como algunos modelos europeos. Otros en llegar fueron el Toyota Supra y el Celica, que también eran vehículos con tendencias deportivas y muy eficientes. Y pues Honda también levantaría la mano al presentar el Honda Civic. Muchos de estos modelos ya existían, pero pues su popularidad aumentó cuando se volvieron en este objeto de deseo, porque ya se veían como un deportivo, pero gastaban la mitad de lo que consumían sus contrapartes americanas. Obviamente también hubo una evolución en la construcción de los vehículos americanos en esa época, y eso sí lo vamos a platicar, porque llegaron algunos, por ejemplo, la gran insignia, el caballo de guerra de los americanos en ese momento era el Ford Mustang, y cuando llega esta crisis, Mustang tuvo que recurrir a algunas cosas que, Dios, son una tristeza que haya sucedido, porque son modelos súper feos,
súper ineficientes y que seguían siendo caros. Entonces por eso los japoneses, así como la humedad, se metieron y le dieron un verdadero gran golpe a las marcas americanas. Pero eso sí lo vamos a hablar en otro episodio. Obviamente ya de nuevo tomamos un salto de los 70s, 80s hasta los 2000s, cuando llega Rápidos y Furiosos, ya lo mencionamos en el intro. Y es que esta película, como recordarán, inicia con una secuencia con un Mitsubishi Eclipse de color verde. De ahí hacia el final de la película, el vehículo que se vuelve, vaya, el Mitsubishi sale en el inicio y se acaba. De ahí el vehículo que toma el protagonismo en la película es el Toyota Supra de color anaranjado que manejaba Brian. A pesar de que al final de la película tenemos ahí un Dodge Charger que es el que ocupa Toretto, pero realmente la mayoría de los vehículos eran japoneses y tenían ese estilo muy particular. Em, Algo que aprendemos en esta película es que los autos importados son cool, se pueden ver bien y corren bien. Son veloces y que realmente imponen respeto. Cabe mencionar que estos dos autos, el Supra y el Eclipse, este, son dos vehículos con ciertas tendencias a este estilo conocido como JDM. Y pues de ahí todo es historia, porque todo el mundo comienza a querer tener estos vehículos, los quieren pimpear, tunear como los de la película, y pues realmente colocó a estas dos marcas, que es Toyota y Mitsubishi, en el foco y en el gusto de la gente joven, como sucedió en los 70s. Las siglas de JDM o JDM se traducen como Mercado Doméstico Japonés, por sus siglas en inglés, Japanese Domestic Market. Y este concepto hace referencia al mercado de bienes locales y servicios nacionales de Japón. Eso es bastante obvio. En la cultura automotriz, este concepto aplica para vehículos muy en específico los fabricados dentro del país, dentro de Japón, dentro de la isla. Claro, que al iniciar con su modificación y personalización se usan piezas para el motor, suspensión, frenos, motor, suspensión, frenos, suspensión, frenos, motor y carrocería, de igual manera que tienen que ser de origen nipón. Entonces, el término JDM viene siendo una denominación de origen para este tipo de autos. Esto quiere decir que incluso al inicio estos vehículos eran construidos en Japón y de ahí se enviaban a diferentes países de donde hubiera sido encargado. Entonces, para que en su momento y probablemente hoy en día existan puristas del JDM, van a decir que solamente tiene que ser un vehículo de marca japonesa, Nissan, Toyota y todas las que mencionamos, y los repuestos o las modificaciones deben de ser con piezas hechas en Japón. O actualmente ya podemos hablar de a lo mejor un Toyota AE86, un Hachiroku ya lo podemos ver con un motor de Ferrari, por ejemplo, y tiene estilo JDM, pero ya es por cómo se ve más que por su construcción. Ya podemos ver los Robolt, que son vehículos Porsche, que son modificados en Japón por un constructor japonés que tienen toda esa tendencia del JDM en las pegatinas y todo eso, pero ya vaya, la marca no es japonesa, es alemana. Entonces, ya el término ya se modificó un poco, pero en pocas palabras, el JDM es eso, ¿no? Vehículos 100% japoneses, tanto en su construcción de stock como en su modificación. Y pues tiene que ver, y también tiene que ver mucho, otra de las cosas que tiene que ver mucho con este estilo es los usos que se le da al vehículo, porque no es necesariamente un vehículo para un solo propósito. Vamos a tener vehículos que van a estar preparados para el drift, como vehículos usados en carreras de velocidad. Algunos otros pueden ser utilizados en carreras en circuito, en pasos de montaña. Entonces, el estilo JDM abarca muchas subculturas que hacen que sea muy variado y muy colorido a la hora que empezamos a ver los estilos. Incluso también se considera, bueno,
Y ya también dentro de las características que se toman en cuenta a la hora de construir un vehículo de estos es a qué país lo vas a mandar. Sucede que estos constructores que hacen los vehículos, pues si saben que el vehículo va a terminar, por ejemplo, en Japón, digo, en Estados Unidos, pues van a buscar un vehículo que de preferencia tenga el volante del lado izquierdo del coche. Si no lo consiguen, pues ya, pues ni modo, ¿no? Pero se fijan en cuánto es la mayor potencia que puede tener un vehículo, cuál es la velocidad máxima que puede tener un vehículo para que sea legal en las calles de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en base a eso, también van a establecer los lineamientos de la construcción del vehículo, porque no va a ser lo mismo un vehículo que no va a salir a carretera a uno que sí sale a carretera. También se homologan las características por las restricciones en cuestión de emisión de gases. Hay países como Estados Unidos que son muy precisos en cuántas emisiones se puede generar, y hay países como México o algún otro de Latinoamérica donde las restricciones de gases no son tan exigentes. Entonces hablamos de que son un poco más permisivos en cómo van a quemar la gasolina de sus motores. Por lo tanto, esto abre la posibilidad de ver vehículos con turbos o sin turbo, verlos con alguna otra modificación ya más tirada a la suspensión. Por ejemplo, sabemos que los vehículos que siempre van a ir hacia el frente en líneas rectas no necesitan una suspensión tan capaz como la que necesitarían un vehículo que va a tener manejo en curvas, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles se toman en cuenta al construir estos vehículos. ¿Qué hace a un JDM? Un JDM, porque sí hay como que una base de cómo va a venir tu vehículo. De entrada vamos a tener faros delanteros de color amarillo o anaranjados. Vamos a tener llantas o rines, como le conocemos aquí, personalizadas, y en la mayoría de los casos van de rines 13 a 17 pulgadas. Vamos a tener capo de carbono o cofre de carbono, como lo conozcan en tu país, que va a estar aligerado porque, pues, como te digo, algunos son ocupados para carreras de velocidad. Vamos a tener carrocería o body kit de conceptos simples, y esto con la intención de no perder las líneas de fábrica. Entonces sí vamos a tener modificación en la parte del frente y en la de atrás. No se va a buscar hacer un ensanchamiento de la carrocería, o sí, dependiendo de las necesidades del vehículo. Vamos a tener un sistema de audio que puede ser muy sencillo o muy caro, o sea, que tenga intenciones de que ese vehículo resalte por su audio. Y lo que sí no pueden faltar son el uso de adhesivos que van a resaltar la personalidad del vehículo, ¿no? Recordemos, si nos vamos a Rápidos y Furiosos, la primera película, pues los adhesivos que ocupaba Brian en el Mitsubishi eran diferentes a los que ocupan en el Toyota, o los que tenía Toretto en su Mazda RX-7. Los tres eran vaya, conceptos y esquemas diferentes que los hacían resaltar. También, y no necesariamente, porque incluso hace poco me estaba yo metiendo en una de estas tribus urbanas que empezaron a correr en estos loops que hay en las autopistas en Japón. A lo mejor sería interesante hablar por ejemplo, del Midnight Club o de otros clubes así de corredores ilegales, que sus vehículos no tenían pegatinas porque lo que no querían era que el vehículo resaltara. Tenía que verse como un Honda sencillo, y todo el poder estaba dentro del motor, y por fuera era un carro viejo, era un carro golpeado. Y es hasta apenas ahora que estamos en 2022 que empiezan a modificar sus vehículos en carrocería para que resalten. Pero como eran corredores ilegales, pues la idea era que no sucediera eso. Entonces no había ningún tipo de pegatina, no había sonido y no había faros de color. Todo era de stock, salvo el motor. Entonces, pues creo que ahí está todo lo que tenemos que decir de los JDM. Obviamente esto pues es la punta del iceberg. Como les digo, vamos a checar en su momento algunos estilos específicos de modificación japonés.
porque sí hay variedad. Tenemos algunos vehículos que exageran los faldones y todo eso que se le pone al vehículo y se ve ridículo, pero es de manera intencional. Hay un estilo que es única y exclusivamente de los camiones de transporte que le ponen muchísimas luces. Tenemos los vehículos de drift, tenemos los vehículos de velocidad. em, Tenemos que hablar de Initial D, que ahí se ve muy en específico este anime que ha marcado a toda una generación. Incluso tenemos vehículos de rally japoneses muy capaces, como los de la marca Subaru, pero poco a poco los vamos a ir revisando. Manejen con precaución, no beban y si beben, no manejen, porque si a ustedes no los esperan en casa, muy probablemente al que le den el trancazo sí lo esperan. Y pues estén pegados a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para que estén atentos a las actualizaciones y nuevos videos que pronto les vamos a estar subiendo. Así es que no hay nada más que agregar. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, bueno, el próximo episodio. Adiós.